Bueno, y voy a... ¿Cómo pudieron ver las tres presentaciones de este tema 4? Sí, profe, yo pude ver. Bueno, ahora quiero que me presten atención porque estuve viendo, por lo menos yo detecté 3 errores en los Power que los corregí en los que les voy a pasar ahora, pero quiero que ustedes presten atención para corregirlos también en los de ustedes. Bueno, profe. Bueno. Bueno, ¿y vieron el videíto que les pedí que miren de la construcción del puente? Si no lo pudieron ver, traten de verlo, porque está muy interesante cómo se fue construyendo el puente. Ustedes que están trabajando en ese tema en los grupos de retos, la verdad que una obra icónica de nuestra región que es admirada y estudiada en muchas partes del mundo. Nosotros por ahí no le prestamos ya la debida atención porque es algo cotidiano en nuestras vidas, pero realmente es un puente hermoso, una obra fenomenal de la ingeniería, un orgullo de la región realmente. Así que bueno, vamos a ver si podemos presentar. Avísenme cuando pueden ver. ¿Lo están viendo o no? No, no se ve nada. No, profe. No, profe. Tarda un ratito. ¿Ahí lo pueden ver? No, no se No, comparte. todavía, profe. Ahí. Ahora quiere. Ahora sí. Sí. A mí me dice, está compartiendo tu pantalla. ¿Te sale? Sí. ¿Sí? Sí, profe, Sí, se ve bien. Muy bien, lo voy a maximizar entonces. Ahí lo ven a pantalla completa, ¿no es cierto? Bueno, si ustedes recuerdan, lo ven bien, ¿no es cierto? ¿Me están escuchando bien y lo ven bien? Se ve perfecto, profe. Perfecto. Bueno, porque yo no los veo, así que estoy hablándole a la pantalla. Si ustedes recuerdan, en la clase pasada que vimos el tema 3, yo les decía que el kit de la cuestión, cuando nosotros hablábamos de mezclas o de soluciones, era algo tan pavote, que de tan pavote era lo más importante. Yo les decía que en una mezcla, cuando yo mezclo A más B, lo importante es que no reaccionen entre sí, que se mezclen, pero que sigan siendo A y B. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Que yo les decía que eso era muy importante. ¿Lo recuerdan? Entonces pongan así como con fosforescente en su tema 3, en todo lo que sean sistemas dispersos, lo importante es que la fase dispersa no reaccione con el medio dispersante, o en el caso de las soluciones, que el soluto no reaccione con el disolvente. ¿Sí? Siguen siendo el soluto disperso en el disolvente, pero sigue manteniendo su identidad. Porque ahora, en la unidad 4, por el contrario, vamos a ver que cuando yo mezcle A más B, A y B van a reaccionar para darme otras sustancias, C y D. Vamos a hacer reacciones químicas, ¿sí? Entonces esa es la gran diferencia. Cuando yo mezclo A más B porque quiero obtener C más D, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para obtener mucho de C y mucho de D. Se entiende como reacción genérica, ¿no es cierto? A más B que me da C más D. Y eso es un poquito lo que vamos a ver hoy.
Vamos a ver un poquito al principio de cinética química. En esta primera presentación, la cinética química es la parte de la química que estudia dos cosas: las velocidades de las reacciones químicas y todos los factores que van a afectar a la velocidad de una reacción, y por otro lado va a estudiar los mecanismos de las reacciones químicas, o sea, el camino por el que transcurren las reacciones químicas que a veces nosotros no le prestamos tanta atención. Entonces, vamos a ver en primer lugar las velocidades de las reacciones químicas y luego los mecanismos. Entonces, ¿a qué llamamos velocidad de una reacción? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Si nosotros estamos hablando que A más B reaccionan para darme C y D, la velocidad de una reacción va a ser la manera en que desaparezcan A y B para generarme C y D, ¿se entiende? Una reacción va a ser tanto más rápida cuanto más rápido vayan desapareciendo A y B para generarme C y D. Entonces, se define como el cambio de la concentración de los reactivos o el cambio en la concentración de los productos respecto del tiempo. Está expresado como una velocidad, ¿lo ven? Cambio de concentración en función del tiempo. Y esa es una magnitud que es específica de la reacción, que se determina experimentalmente y que, como van a ver, es independiente de la especie química que yo considere, porque depende de los coeficientes de la reacción y de la especie química que a mí me resulte más fácil observar su cambio. Por ejemplo, si tenemos acá, siempre vamos a trabajar así con reacciones genéricas. Digo, tantos moles de A de A reaccionan con tantos moles de B para generarme tantos moles de C y tantos moles de D. Recuerden entonces siempre que cuando yo hago una reacción química es porque a mí me interesa obtener mucho de C y obtener mucho de D. Es lo mismo que cuando nosotros hacemos una torta. Si nosotros mezclamos huevo, manteca, harina y azúcar para obtener una torta, lo que queremos es obtener la torta, no queremos tener la manteca, los huevos y la harina por separado, porque si no, no los mezclaríamos, ¿se entiende? Es una cuestión que ustedes tienen que tener bien en claro. Entonces, ¿cómo puedo definir la velocidad de una reacción? Se define experimentalmente como, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué les pasa a A en el tiempo? ¿Aparece o desaparece? Desaparece. Desaparece. Entonces, el cambio en la concentración de A en el tiempo va a ser un parámetro negativo. Por eso se le antepone un signo negativo para que negativo con negativo me termine dando positivo, porque la velocidad siempre es un parámetro positivo. Se define como menos 1 sobre A por la variación de la concentración de A. Cuando escribimos A entre corchetes nos estamos refiriendo a la concentración de A en el tiempo. O si me resultara más fácil estudiar a la especie B, voy a decir que también es menos 1 sobre B, porque B también desaparece, o sea, la variación de la concentración de B en el tiempo también es negativa. O si me resultara más fácil ver cómo aparece C, porque el cambio de la concentración de C en el tiempo es positivo, o cómo aparece B en el tiempo, que también es positivo, ¿sí? Entonces, yo puedo ir estudiando, como dice este párrafo, la velocidad a distintos intervalos de tiempo y voy a elegir la especie química que me sea más fácil. En algunos casos será A, será B, será C o será D. Los químicos lo eligen y con esos parámetros, viendo cómo aparece o cómo desaparece en el tiempo, van calculando la velocidad de manera experimental. La teoría que explica por qué se produce una reacción química es muy simple y dice que para que un proceso químico se pueda llevar a cabo, ¿yo qué necesito? Que se rompan los enlaces en los reactivos y que se formen los enlaces en las nuevas moléculas que se forman, o sea, que se formen los enlaces en los productos de la reacción. ¿Se entiende eso? Y para explicar esto, existen a su vez dos teorías distintas. Una que se llama teoría de las colisiones. La teoría de las colisiones simplemente dice que para que los reactivos puedan reaccionar y se produzca la reacción química,
es necesario que los átomos choquen, pero no solamente que choquen, sino que ese choque sea eficaz. ¿Y a qué se define como choque eficaz? A que las moléculas que reaccionan chocando, digamos, tienen que tener una suficiente energía. Los choques tienen que ser con suficiente fuerza y esa energía se llama energía de activación. Pero no alcanza solo con eso, es necesario que a su vez las moléculas choquen con una orientación adecuada. Si ustedes se fijan en esta primer parte, choca una molécula de yodo con suficiente energía con una molécula de hidrógeno, pero como la orientación no es la adecuada, vuelve a salir disparada la molécula de yodo y la molécula de hidrógeno y no reaccionan. Es decir, el choque no es eficaz en este caso porque a pesar de tener la energía suficiente, no tiene la orientación adecuada. En cambio, en el segundo caso, al volver a chocar la molécula de yodo con la molécula de hidrógeno, con la suficiente energía y con la orientación adecuada, sí se forma yoduro de hidrógeno y se forman las dos moléculas nuevas. La otra teoría dice que cuando van a reaccionar las moléculas de los reactivos entre sí, pasan por un estado hipotético intermedio que es muy fugaz, que se llama complejo activado. En ese momento, los enlaces de los reactivos, que nosotros decíamos que se tenían que romper, no se terminan de romper del todo, pero ya se empiezan a formar los enlaces en los productos, ¿sí? Es como, yo le digo siempre a los chicos, es como un trapecista en un circo. No se termina de soltar de un trapecio que ya se va agarrando al siguiente y hay un momento fugaz en el que está sostenido de los dos trapecios. Y luego evoluciona a la formación de los productos de la reacción. Ese estado intermedio que se llama complejo activado tiene los enlaces de los reactivos, o sea, los enlaces viejos sin romper, y los enlaces nuevos, o sea, los enlaces de los productos todavía sin formar del todo. Obviamente va a ser muy inestable, porque si ustedes se fijan acá, ¿qué valencia estaría teniendo el hidrógeno acá? Valencia 2, ¿sí? Está por un lado tomado a un hidrógeno y por otro lado al yodo, y eso no es cierto porque el hidrógeno tiene valencia 1. Es porque en realidad acá esto está representado como una especie de línea de puntos, esto no se termina de romper, esto todavía no se termina de formar. Obviamente entonces esto es muy inestable porque tiene mucha energía proveniente de la energía de activación que mencionamos nosotros y van a evolucionar perdiendo energía. O sea, partimos de un estado inicial, toma la energía de activación y luego cae hasta la formación de los productos de la reacción. Siempre en una reacción química lo tienen que ver como si fuera un tobogán. Cuando uno es chiquito y sube a un tobogán, lo que cuesta es subir la escalerita, pero una vez que uno llega a la parte superior, luego se desliza sin problema hasta el final del tobogán. ¿Se entiende, chicos? Acá está graficado entonces la energía en función del progreso de la reacción. Parten los reactivos de un estado energético, ganan energía, que es la energía de activación. Cuando alcanzan esa energía de activación, ya la reacción transcurre sola hasta la formación de los productos. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿No Sí, los profe. veo? Sí, ¿Sí? profe. Sí, profe. Muy bien. Acá pueden suceder dos circunstancias. Esto siempre va a pasar, que de los reactivos llegamos al estado de activación y luego llegamos a la obtención de productos de la reacción. Pero se pueden dar dos situaciones. Una, si los reactivos alcanzan la energía de activación y cuando pierden quedan con un contenido energético superior al que habían arrancado, ¿se entiende? Acá partieron con esta energía como reactivos, hacen el transcurso de la reacción, alcanzan la energía de activación, evolucionan, pero se quedan con un contenido energético más alto. ¿Se ve bien eso?
significa que el contenido energético de los productos, como dice acá, es más alto que el contenido energético de los reactivos. Entonces, esta reacción transcurrió con absorción de energía en forma de calor y la llamamos reacción endotérmica. O sea, la reacción para poder llevarse a cabo toma energía del ambiente, de modo que alcanza la energía de activación y queda aún con un remanente cuando llegan a productos. En cambio, existen otras reacciones que parten del estado de reactivos, toman la energía, llegan al estado de activación, pero cuando evolucionan llegan a un contenido energético que es menor. Los productos tienen menor contenido energético que los reactivos. Entonces, esta diferencia la cedieron al ambiente y se llaman procesos exotérmicos. ¿Se entiende? En los procesos endotérmicos, entonces, tomamos calor del ambiente de modo que los productos terminan la reacción con un contenido energético mayor. En cambio, en los procesos exotérmicos, damos calor al ambiente de modo que los productos tienen un contenido energético menor que los reactivos. Esto es para que ustedes tengan como mnemotecnia, entonces, una reacción endotérmica es la que absorbe energía en forma de calor y una reacción exotérmica es aquella que libera energía en forma de calor. Hablamos entonces de qué era la velocidad de una reacción, ahora vamos a ver los factores que pueden modificar la velocidad de una reacción. Y nos vamos a referir a la concentración de los reactivos, a la temperatura, a los catalizadores y al estado de los reactivos. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Si yo voy a mezclar A de A para obtener A de A más B de B para obtener C de C más D de D. Si yo aumento la concentración de A y de B que tienen que chocar para hacer la reacción química, si yo pongo más de A y más de B, ¿hay más probabilidades de que ocurra la reacción o menos probabilidades de que ocurra la reacción? Más probabilidades. Más probabilidades, porque entonces al aumentar la concentración de los reactivos, aumenta obviamente la velocidad de la reacción, porque al haber más moléculas hay mayor probabilidad de choques y por lo tanto mayor probabilidad de choques efectivos. La ley de acción de masas es la que estudia la relación que existe entre la velocidad de una reacción y las concentraciones. Y dice que a temperatura constante, la velocidad de una reacción química es directamente proporcional a la concentración de las especies que reaccionan, o sea, de A y de B. Cuando yo en matemática, ustedes lo deben saber, digo que una velocidad es proporcional a algo, cuando quiero decir que la velocidad es igual, ya no proporcional, sino igual, tengo que introducir una constante. Y esa constante, entonces, me va a permitir decir que la velocidad ahora es igual a esta constante por la concentración de A a la A es el coeficiente estequiométrico, por la concentración de B a la B. Acá se ve perfectamente que al aumentar la concentración de A va a aumentar la velocidad, y al aumentar la concentración de B va a aumentar la velocidad. Y esta constante depende de la temperatura y se determina experimentalmente. Otro factor que vamos a ver es la temperatura. En general, ¿qué les parece a ustedes? Si las moléculas tienen que chocar, y tienen que chocar con energía para tener la energía de activación y hacer todo lo que mencionamos, si yo les doy un poquito de temperatura, ¿aumento esos choques? ¿Favorezco la reacción o no? Sí, va a favorecer la reacción al aumentar la temperatura. Voy a favorecer. Exacto, porque al aumentar entonces la temperatura va a aumentar la velocidad de una reacción porque yo le estoy dando de manera exógena, digamos, mayor energía cinética a las moléculas que reaccionan, mayor número de esas moléculas van a lograr alcanzar la energía de activación y se van a producir, por lo tanto, mayor número de choques eficaces.
En general, se dice que más o menos por cada 10 grados de aumento de la temperatura, podría yo duplicar la velocidad de una reacción. Otro factor que dijimos que puede influir son los catalizadores. Los catalizadores son especies químicas que van a participar de la reacción, simplemente van a hacer que la reacción sea más rápida. Pero los catalizadores no son magia, no pueden hacer que una reacción que no hubiera ocurrido sola ocurra, ¿sí? Lo único que hacen es acelerar la velocidad de una reacción espontánea, pero que quizás era lenta, ¿sí? También vamos a ver que existen catalizadores negativos. Entonces, los catalizadores aparecen al comienzo y al final de la reacción como si ni siquiera hubieran participado, no sufren ningún tipo de cambio químico y van a modificar entonces únicamente la velocidad de una reacción espontánea. Y ahora vamos a ver, nosotros en general cuando hablamos de catalizadores pensamos en un catalizador positivo, una especie química que me acelere la velocidad de una reacción. ¿Y qué es lo que hacen los catalizadores? Imagínense que esta reacción en celeste era la reacción química original. Partía de reactivos, alcanzaba la energía de activación, transcurría y llegaba a los productos de la reacción. Con el catalizador negativo, yo lo que logro es que la reacción transcurra por un camino que tiene menor energía de activación. Y se acuerdan que les dije que esto era como un tobogán. Lo difícil es alcanzar este estado, pero una vez que llego a este estado, evoluciono hasta el estado final. Fíjense que el estado inicial y final de ambas reacciones, sin catalizador o con catalizador, es el mismo. O sea, no cambia nada en la reacción química, solamente hace que transcurra más rápido en este caso porque transcurre por un mecanismo que tiene menor energía de activación. Por el contrario, si yo uso, les quería mencionar que es el caso, por ejemplo, los derivados fluorados que están en los aerosoles, que siempre se tratan de no utilizar, son los que nosotros decimos dañan la capa de ozono. ¿Por qué? Porque el ozono solo se descompone dando oxígeno, pero esa reacción es lenta. En cambio, en presencia de derivados fluorados, la reacción se hace rápida y por eso decimos que los aerosoles destruyen la capa de ozono porque hacen que la transformación de ozono en oxígeno sea más rápida. ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. Los catalizadores negativos o inhibidores van a ser todo lo contrario. Si esta reacción en rosado era la reacción original, parto de reactivos, llego a la energía de activación, llego a los productos, usando un catalizador negativo, lo único que hago es aumentarle la energía de activación, de modo que le cueste más llegar acá y después la reacción transcurre hasta el estado final que habíamos visto, pero la reacción se hace mucho más lenta porque transcurre por un camino que tiene mayor energía de activación. Y es el caso que van a ver cuando vean el tema 9, que van a ver el cemento y demás, que el yeso se usa en el fraguado del cemento para enlentecer un poquito, que no endurezca tan rápido el cemento y poder esparcirlo y demás. Una cosa que ustedes a veces se confunden es pensar que una reacción que es endotérmica es más lenta que una exotérmica o viceversa. No tiene nada que ver que una reacción sea endotérmica o exotérmica, no significa que sea más rápida o sea más lenta. Eso es la termodinámica de la reacción. Y tanto que yo tenga en este caso una reacción exotérmica, con catalizador positivo o con catalizador negativo, los catalizadores van a acelerar o van a enlentecer una reacción exotérmica, lo mismo que una reacción endotérmica. O sea, que yo use un catalizador, lo único que afecta es la cinética, o sea, la velocidad, pero no me va a cambiar, la reacción es la misma, si es endotérmica seguirá siendo endotérmica, si es exotérmica seguirá siendo exotérmica. ¿Se entiende?
Sí, profe. Otra de las cuestiones que afectan la velocidad de una reacción es el estado de los reactivos. Obviamente, si yo tengo reactivos en el mismo estado, se van a reaccionar más fácilmente porque van a estar en contacto mutuo más elevado. Si no es así, por ejemplo, que yo tenga que hacer reaccionar un sólido con un gas o un sólido con un líquido, si yo divido el sólido, lo logro romper en pedacitos más chiquitos, voy a tener que la velocidad sea un poquito más rápida porque van a entrar en contacto. Lo mismo en los líquidos que son parcialmente miscibles, si yo los agito, esto es un agitador magnético, acá adentro ven esta cosita blanca, se llama buzo, es una cápsula magnética que gira adentro y genera este remolino y hace que se mezclen los líquidos reaccionantes. Eso en cuanto, dijimos entonces que la cinética estudiaba la velocidad de la reacción, vimos lo que era la velocidad, vimos los factores que influyen en la velocidad y también dijimos que estudian los mecanismos de la reacción. ¿Qué es el mecanismo de una reacción? Cuando nosotros escribimos así una reacción química, estamos diciendo que esto reacciona con esto para darme esto más esto. Y no decimos nada de lo que sucede en el medio, pero en general la mayoría de las reacciones químicas transcurren en una serie de pasos. Todos esos pasos sumados entre sí, finalmente me van a dar la reacción que nosotros escribimos. Y siempre pasa que uno de los pasos de la reacción, en este caso tienen dos, en otras reacciones tienen más, hay un paso que es más lento, y ese paso más lento es el que finalmente limita la velocidad de la reacción global y se lo llama paso limitante de la velocidad. Bueno, estamos entonces con la parte de cinética. Estudiamos entonces lo que era lo que son las reacciones químicas, lo que es la velocidad de una reacción química y los mecanismos de una reacción. ¿Alguna duda con respecto a la primera presentación? O si quieren las dejamos para el final, charlamos un poquito de las dudas que puedan tener. Profe, yo no entendí qué es el, ¿cómo era que se llamaba? El exponente ese, estequiométrico o algo así era. El coeficiente estequiométrico. Coeficiente, sí. En una reacción química, este 2, por ejemplo, es el coeficiente estequiométrico del cloruro de yodo en este caso. En el caso del hidrógeno sería 1, en el caso del ácido clorhídrico sería 2, y en el caso del yodo sería 1. Son los factores, ustedes cuando vean en los problemas las reacciones químicas van a tener que balancear las reacciones químicas de modo que, ven, la flecha cuando nosotros escribimos una reacción química es como si pusiéramos un signo igual. Del lado de la izquierda y del lado de la derecha tengo que tener la misma cantidad de átomos y la misma cantidad de clases de átomos. Fíjense, por ejemplo, ¿cuántos cloros tengo acá? Tengo 2 moléculas de ioduro de cloro, entonces tengo 2 átomos de cloro que los tengo acá también porque tengo 2 de ácido clorhídrico. Tengo 2 yodos, acá tengo 2 yodos, tengo 2 hidrógenos, acá tengo 2 hidrógenos. Entonces tengo cloro, yodo, hidrógeno, tengo cloro, yodo, hidrógeno. Y las cantidades también son iguales. De ese balanceo surgen los coeficientes. Eso lo van a ver bien en las clases de problemas. Ah, bueno. ¿Sí? Pero eso es muy importante. Cuando ustedes escriben una flecha, es como escribir un signo igual. Significa que todo lo que está en la izquierda tiene que aparecer a la derecha y en la misma cantidad, porque la materia no se crea ni se destruye, ¿cierto? Muy Disculpe, bien. profe, ¿las clases de problemas ahora son diferentes o siguen siendo como antes? ¿En qué sentido me decís? En el sentido en que se dan las clases. Sí, las profes les están poniendo videos, unos archivitos para que ustedes, digamos, según los grupos, por lo menos lo que me van comentando las profesoras, van dando lo mismo en los 3 grupos. Cada uno, por supuesto, con su velocidad. A veces los grupos tienen distintas
dinámicas, digamos, pero todos tienen que ir dando lo mismo. Cualquier cosa, lo mismo, las profes están para ustedes, digamos, para sacarles todas las dudas que se les puedan presentar. Me refiero a si son clases de consultas nomás o se da también, No, las se da profes, un... las profes les van enseñando. No es de consulta. Ah, bueno. ¿Sí? Van resolviendo con ustedes los problemas y eso. ¿Está? Ah, bueno, gracias. Bueno, vamos entonces a la presentación. ¿Sí? Profe, ¿la unidad 4 hasta cuándo es? ¿Vos me estás hablando de teoría o de práctico? De teoría y la parte práctica también. De teoría, hoy terminamos el tema 4. Siempre es un tema por clase. Y de la práctica práctico no sé. Ustedes tienen en el aula, tienen que fijarse el cronograma. Ahí tienen día por día qué tema de teoría se va a dar y qué tema de práctico se va a dar. ¿Y la evaluación? También el de práctica, ahí está todo escrito. Vos, fíjate en el aula virtual, yo sé que el 18 de septiembre es el primer parcial de problemas. Fíjate, gracias, en el aula virtual hay un apartadito que dice cronograma de química. Fíjense, porque eso lo tienen que tener presente, porque bueno, se tienen que organizar con las otras asignaturas y demás, ¿sí? Bueno, en esta segunda presentación vamos a ver lo que se llama equilibrio químico. O sea, estamos viendo, seguimos con una reacción A de A, que me da A de A, que reacciona con B de B para darme C de C más D de D, ¿sí? Y yo voy a ver algo que se llama equilibrio químico, que ahora les voy a explicar, pero siempre ustedes tienen que tener en la cabeza, eso es lo más importante de este tema, que si yo hago reaccionar A con B para obtener C más D, ¿qué especies químicas son las que a mí me interesan? ¿Qué especies químicas quiero obtener? Yo mucho si mezclo A de A porque me da A y B, perdón, porque sé que me dan C y D. ¿Qué especies químicas a mí me interesa obtener mucha cantidad? C, profe. C y D, los dos productos, los productos de la reacción que yo obtenga, ¿sí? O alguno de los productos de la reacción que industrialmente, por ejemplo, para mí sea muy importante. Siempre pónganse en la cabeza que si ustedes hacen reaccionar, acuérdense de la torta, si hago reaccionar huevo con azúcar, con manteca, yo me interesa que la torta me salga rica, no quiero ocupar los huevos para un omelette, la harina para torta frita, ni nada de eso, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, si yo hago reaccionar A y B, es porque quiero obtener C y D. Y los químicos hacen todo lo posible para obtener mucho de C y mucho de D, o sea que decimos que la reacción tenga buen rendimiento, ¿sí? Eso si ustedes tienen una industria, por ejemplo, que produce, qué sé yo, lavandina, cloro, cemento, lo que sea, ustedes van a mezclar ciertas cosas porque quieren obtener eso y que eso sea redituable para ustedes. Existen algunas reacciones, que son las menos, que las llamamos reacciones irreversibles. Por ejemplo, si nosotros tenemos en un frasquito un poquito de salmuera, o sea, agua salada, y le agrego nitrato de plata, inmediatamente se forma esta nube que se llama cloruro de plata, que precipita, por eso tiene esta flechita para abajo, y nitrato de sodio. Una vez que yo mezcle esto que sería A con esto que sería B, se me forma C inmediatamente y D. Y la reacción no vuelve atrás. Una vez que se formó eso, ¿sí? Esas reacciones se llaman irreversibles y me doy cuenta porque se escriben con una flecha en un solo sentido. Significa que la reacción evoluciona hacia la derecha. Ustedes ven la flechita mía del puntero, ¿no es cierto? Cuando yo les hablo, ¿o no lo ven ustedes a eso? Sí, vemos, profe. Sí, muy bien. Entonces, esta flecha me está indicando que los reactivos se consumen totalmente para obtener los productos. Pero la mayoría de las reacciones son reversibles. O sea, por ejemplo, si yo hago reaccionar
agua con dióxido de carbono para obtener ácido carbónico, en un momento, al principio tengo mucho de agua y dióxido de carbono que están reaccionando en lo que se llama reacción directa. Una vez que se van consumiendo, va bajando la velocidad. ¿Se acuerdan que la velocidad era directamente proporcional a la concentración de las especies reaccionantes, ¿sí? Al principio, como tengo mucha agua y mucho dióxido de carbono, la velocidad es alta. Una vez que se van consumiendo, va bajando la velocidad y resulta que se va formando mucho dióxido de carbono. Al principio hay poco, pero después empieza a haber más, y este dióxido de carbono, en este tipo de reacciones que son reversibles, en realidad no la escribimos en la computadora, no puedo escribir la flecha que nosotros escribimos, que es una flecha a la derecha y otra hacia la izquierda, son dos flechitas opuestas. Pero va pasando que el ácido carbónico se descompone y me regenera dióxido de carbono y agua. Al principio a baja velocidad, pero después a una velocidad un poco más alta. Va a llegar un momento en que lo que nosotros llamamos velocidad directa se iguala a la velocidad inversa, o sea, la velocidad a la que los reactivos se transforman en productos, en un momento se hace igual a la velocidad en que los productos me regeneran los reactivos. En ese momento que están ocurriendo dos reacciones inversas a la misma velocidad, se establece el equilibrio. ¿Se entiende? Entonces, en el equilibrio químico, es como que yo no voy a observar cambios a medida que transcurre el tiempo, porque continuamente los reactivos se están transformando en productos a la misma velocidad que los productos se descomponen y me regeneran los reactivos. Es un proceso dinámico, dos reacciones opuestas a la misma velocidad. ¿Se entiende? Yo les pregunto, eso... Si yo pongo una fábrica que haga reaccionar agua con dióxido de carbono, porque lo que yo quiero obtener es ácido carbónico, si a mí el ácido carbónico que se me forma en un momento se me empieza a descomponer y vuelvo a obtener agua y dióxido de carbono, es como que mi torta en un momento me vuelve a dar harina, huevo y manteca. ¿Y eso es lo que yo quiero? La verdad que no. La verdad que no, exacto. O sea, el equilibrio es algo inherente a la reacción química, pero yo puedo hacer ciertos artilugios para lograr que la reacción que espontáneamente llega a este equilibrio, en un momento tratar de exprimirla al máximo y obtener lo máximo que yo pueda de producto de la reacción, que es lo que a mí me interesa. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora vamos a ver un poquito esas cosas que podemos hacer. Y que los químicos estudian mucho esto para poder meterse en la intimidad de una reacción química y poder lograr que esa reacción química tenga mejor eficiencia. Vamos a trabajar un poquito matemáticamente y ustedes se van a ir dando perfectamente cuenta. ¿Se acuerdan? Si tenemos una reacción A de A más B de B que reaccionan, ven acá está la doble flecha que yo les decía para darme C de C más D de D. Cuando yo la miro de izquierda a derecha, voy a decir que tengo una velocidad directa. Y por la ley de acción de masas, nosotros decíamos que la velocidad directa es una constante directa por la concentración de A a la A por la concentración de B a la B. ¿Se acuerdan que vimos ley de acción de masas recién? En cambio, si yo miro la reacción inversa, es como que la estoy mirando de derecha a izquierda y voy a decir que C de C van, junto con D de D, van a reaccionar para regenerarme A y B. Entonces la velocidad inversa vista para el otro lado va a ser una constante inversa por la concentración de C a la C por la concentración de D a la D. Y nosotros dijimos que en el equilibrio se cumplía que la velocidad directa es igual a la velocidad inversa. Entonces tengo que igualar estas dos ley de acción de masa directa e inversa que escribimos recién. Y fíjense esto matemáticamente. ¿Ven que acá hay un signo igual? ¿Lo ven? Si yo paso
K inversa dividiendo, ¿cómo pasan A y B para este lado? Dividiendo, ¿sí? Si yo hago K directa sobre K inversa, despejo esto y lo paso dividiendo acá. ¿Se ve matemáticamente? Sí. ¿Sí? Bueno, y si yo tengo una constante dividida por otra constante, lo que me da es una nueva constante. Es lo mismo que yo divida, qué sé yo, la constante pi dividido la constante de los gases ideales y me da son dos números constantes divididos entre sí, me dan una nueva constante. Y esa constante se llama constante de equilibrio y es igual a la constante directa sobre la constante inversa. Y matemáticamente, entonces, ¿qué me queda? La concentración que esa constante de equilibrio es la concentración de C a la C por la de D a la D sobre la concentración de A a la A por la concentración de B a la B. Después agarren un lapicito y una hojita y despejen así y van a ver que termina siendo así. Entonces, esta es la constante que a mí me define el equilibrio de una reacción química. Y es un parámetro muy importante. ¿Por qué? Fíjense, a ver, les muestro de nuevo acá. Yo les digo que si yo mezclo A con B porque quiero obtener C y más D. Si yo obtengo mucho de C y mucho de D, ¿la constante de equilibrio va a ser mayor que 1 o menor que 1? Matemáticamente, mírenlo acá. Mayor que 1. Si mi reacción es muy buena, que yo obtengo mucho de C y mucho de D y me queda, porque se consume mucho A y B, significa que este cociente, este numerador, va a ser mayor que el denominador, ¿sí? Y si el numerador es más grande que el denominador, el resultado es mayor que 1. Entonces, por eso dice acá, la constante de equilibrio es un parámetro muy importante porque me indica la eficiencia de una reacción. En todas las reacciones químicas que tengan una constante de equilibrio mayor que 1, decimos que el equilibrio está desplazado hacia la derecha, es decir, obtengo mucho de C y mucho de D, que es lo que a mí me interesa, ¿sí? Y para el químico o para el industrial, eso es un buen rendimiento. Por el contrario, les muestro de nuevo la ecuación. Si a mí me queda mucho de A y mucho de B y se me forma muy poquito de lo que yo quiero, que es C y D. O sea, el denominador es más grande que el numerador. ¿Cómo es la constante de equilibrio? ¿Mayor a 1 o menor a 1? Menor a 1. Menor a 1. Cuando a mí me queda mucho A sin reaccionar, mucho B sin reaccionar, y se me forma poquito de C y poquito de D, la reacción no es buena. Tiene una constante de equilibrio menor de 1, y decimos que el equilibrio está desplazado hacia la izquierda, o sea que hacia los reactivos, que no son los que a mí me interesan. A mí me interesan los productos de la reacción. Decimos entonces que esa reacción tiene un pobre rendimiento. Entonces, este señor que se llamó Le Chatelier estudió mucho qué hacer para afectar al equilibrio de una reacción de modo de lograr un mayor rendimiento de esa reacción, ¿sí? Recuerden siempre en su cabecita que si yo mezclo A más B para obtener C más D, lo que a mí me interesa es C y D. Entonces, Le Chatelier da su principio, que se llama principio de Le Chatelier, que dice, si en un sistema en equilibrio se modifican los factores externos, como la temperatura, la presión, la concentración, el sistema evolucionará en el sentido que tienda a oponerse a la modificación introducida. ¿A qué se debe eso? Porque, les vuelvo para atrás, esta constante tiene un valor numérico, entonces las cosas pueden cambiar adentro de la ecuación C, D, A y B, pero se van acomodando de modo que este valor numérico tiene que permanecer constante. Entonces ahora lo vamos a ver. El único factor que hace que se modifique el equilibrio,
pero también se modifica el valor numérico de la constante, es la temperatura, porque hay una constante de equilibrio para cada temperatura. Pero vamos a analizar el efecto en sí mismo. Fíjense, si yo tenía una reacción endotérmica, ¿se acuerdan qué era la reacción endotérmica? La que cuando hacíamos el tobogancito tomaba calor del ambiente y al evolucionar queda con un contenido energético mayor porque tomó energía del ambiente, ¿sí? ¿Recuerdan eso que lo vimos hace un ratito? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, en una reacción que por sí misma sea endotérmica, que quiera tomar calor del ambiente, ¿qué les parece a ustedes? Si yo le doy calor y la reacción quiere tomar calor, ¿la favorezco o no la favorezco? La favorezco. La favorezco, exactamente, le estoy dando lo que la reacción necesita. La reacción es intrínsecamente endotérmica, toma calor del ambiente para ocurrir. Yo le doy calor, fantástico, entonces la reacción va a evolucionar provocando un desplazamiento hacia la derecha, o sea, mayor rendimiento. ¿Qué significa entonces? Si los químicos quieren obtener un producto, ¿sí?, en una reacción que es endotérmica, van a trabajar bajo alta temperatura para obtener mayor productos de la reacción. ¿Se entiende? Sí. Por el contrario, si la reacción intrínsecamente es exotérmica, es decir, que cuando transcurre trata de liberar calor al ambiente, ¿le va a convenir que yo le dé calor a esa reacción? ¿No? No, porque la reacción intrínsecamente trata de sacarse calor de encima. Entonces, lo que le va a convenir a mi reacción para que tenga mayor rendimiento es, en todo caso, que yo la enfríe, ¿sí? Que la haga reaccionar con hielo, por ejemplo, ¿sí? Porque la reacción intrínsecamente trata de sacarse de encima calor porque es una reacción exotérmica. Entonces, con el efecto de la temperatura hace dos cosas. Por un lado, modifica el valor numérico de la constante de equilibrio y en el caso de las reacciones endotérmicas, si yo le doy calor, las favorezco, o sea, aumento el rendimiento, y si son exotérmicas, el aumento del calor las desfavorece, disminuye su rendimiento. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Entonces, en las reacciones exotérmicas me va a convenir, en todo caso, disminuir la temperatura para desplazarla a la derecha, o sea, trabajar con hielo, por ejemplo, ¿sí? Muy bien. Otra cosita que yo puedo, o que los químicos que están haciendo reaccionar A con B para obtener C más C, y dicen, bueno, ¿qué otra cosa puedo modificar? Es la presión. La presión únicamente va a afectar aquellos equilibrios en los que interviene algún gas. ¿Se acuerdan que cuando vimos los sólidos y los líquidos decíamos que eran incompresibles? Les decía yo que su volumen no varía variando la presión. Entonces, sobre los sólidos y líquidos la presión no influye mucho. En cambio, cuando participan gases de la reacción, sí. Por ejemplo, esto ustedes van a ver distintas reacciones químicas. En esta en particular, que es la reacción de formación del amoníaco, 1 mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno para darme 2 moles de amoníaco. O sea, tengo 4 moles de reactivos, porque tengo 1 de nitrógeno y 3 de hidrógeno, y se me forman 2 moles de producto de la reacción. Entonces, si en esta reacción yo aumento la presión, la reacción, esta en particular, va a evolucionar hacia la formación de amoníaco porque hay un menor volumen a la derecha. Fíjense, no sé si ustedes estudiaron en el secundario que 1 mol de cualquier gas ocupa 22,4 litros. ¿Lo vieron alguna vez eso en química en la secundaria? No, profe. Bueno, les cuento entonces. 1 mol de cualquier gas, del que sea, ocupa 22,4 litros. Entonces acá yo tengo 4 moles. Si yo aumento la presión, la reacción espontáneamente va a ir para el lado que
si yo aumento la presión, el volumen, ¿qué trata de hacer? ¿Aumentar o disminuir? Si yo en un gas aumento la presión, el volumen Disminuye. disminuye. Entonces, en esta reacción en particular, voy a favorecer la reacción aumentando la presión porque del lado de los productos tengo menos cantidad de moles. Pueden existir otras reacciones que sean distintas, ¿sí? Entonces, en este caso en particular de la formación del amoníaco, un aumento de la presión me provoca mayor rendimiento y una disminución de la presión disminuye el rendimiento. Entonces, los químicos van estudiando este tema de cómo variar la temperatura, cómo variar la presión para ir mejorando el rendimiento de sus reacciones. Otra cosita que yo puedo hacer es cambiar las concentraciones. ¿Se acuerdan? Les quiero volver a mencionar la constante de equilibrio. Acá. Acuérdense que este valor numérico tiene que permanecer inalterable si yo no varío la temperatura, ¿sí? Miren acá matemáticamente. Si yo aumento A y aumento B en el denominador, ¿qué le tiene que pasar a C y a D para que este resultado siga siendo el mismo? Tienen que aumentar. Tienen que aumentar. O sea, si yo aumento A y aumento B, sí o sí van a tener que aumentar C y D para que la división, digamos, el cociente se siga manteniendo. Pero eso no es muy barato, porque si yo quiero obtener mucho de C y mucho de D, pero mi única estrategia es aumentar A y B, la reacción no es barata, ¿sí? Estoy gastando mucho reactivo. El tema es poder obtener buen rendimiento sin gastar mucho reactivo. No obstante, voy a avanzar. Acuérdense entonces, no tengo que cambiar el valor de la constante, numérico, matemático, sigue siendo el mismo. Y las concentraciones de las otras especies se van a ir modificando entre sí para mantener ese valor numérico, como me dijo una de las compañeras, no les veo las caritas acá. Si yo entonces, ¿cómo puedo hacer para que se me aumente la concentración de C y de D? Una, sí o sí, es aumentar la concentración de los reactivos, como vimos recién. Si yo aumento A y aumento B, obviamente van a aumentar C y D, ¿sí o no? Pero estoy gastando, ¿sí o no? Si yo pongo una industria, quiero obtener buen rendimiento a bajo costo, y si yo necesito gastar mucho reactivo, no tengo muy buen, mis gastos son altos, no me conviene. Entonces, lo que sí se usa mucho, los mareo mucho si vamos de nuevo a la ecuación, a la fórmula. No se me mareo. No, profe. Bueno. Acá, si disminuyen C y D, ¿qué le tienen que pasar a A y B para que se mantenga el valor numérico constante? Disminuir. Tienen que disminuir. Y en química, si yo estoy poniendo a reaccionar A y B, y yo estoy haciendo que disminuyan A y B, ¿a dónde se van? ¿Al infinito se van o desaparecen porque se transforman en C y en D? Se transforman en C y en D. Se transforman en C y en D. Entonces, esto sí es un artilugio muy importante que ocupan los industriales o los químicos que hacen reacciones químicas y que quieren tener un buen rendimiento. Cada vez que se forman C y D, los sacan de la reacción, extraen el producto de la reacción. Entonces la constante dice, uy, C y D están bajitos, tengo que disminuir A y B. ¿Y cómo bajan A y B? Transformándose en C y D, ¿sí? Se vuelven a formar C y D, saco de la reacción. Disminuyen A y B porque se vuelven, y así es como una esponja que hacen de la reacción química para lograr que la misma reacción química
se exprima a tal punto que yo obtenga lo más que yo pueda de C y de D a partir de una cantidad inicial de A y B, que yo ya no las tenga que aumentar. ¿Se entiende ese artilugio cómo hacen? Profe, ¿Sí? el producto cada vez va disminuyendo más, ¿no? La cantidad. Decime de nuevo tu pregunta. Si la cantidad de producto cada vez va disminuyendo más. Disminuye porque yo los saco, o sea, supónganse que se forman C y D y yo con algún artilugio químico de alguna manera los saco del medio de la reacción, entonces la constante de equilibrio ve que yo tengo poco de C y de D, no se dio cuenta que yo lo saqué, en realidad se formó y yo lo saqué, ¿se entiende? Entonces ve como que estoy al comienzo de la reacción química y dice, tengo poquito de C y de D, tengo que hacer que más de A se transformen en C y D y más de B en C y D. Entonces, lo que sí entonces hacen los químicos para aumentar el rendimiento de una reacción es que una vez que se forman los productos de la reacción, o sea, C y D, lo extraen del medio de la reacción y obligan a que mayor cantidad de A y de B reaccionen para generar eso y se siga manteniendo el valor matemático de la constante de equilibrio. ¿Se entiende? Claro, mi duda iba porque Sí. cada vez se tiene que disminuir cada vez más, o sea, la constante A y B. Entonces, el producto cada vez va a ser menor, ¿no? Claro, como sea, exacto, como sea, la constante de equilibrio es la relación entre los cuatro. Esto va a llegar un momento que yo no voy a tener casi nada de A y casi nada de B, bueno, no se me va a formar nada más de C y de D, pero yo hasta lograr eso, exprimí la reacción a lo máximo que pude. ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. Como una esponja, tratan de sacarle el mayor rendimiento al menor costo. Vamos entonces al efecto de las concentraciones. Decíamos que cómo puedo lograr que haya un mayor rendimiento aumentando la concentración de los reactivos, que eso era lógico, pero no es barato, o disminuyendo la concentración de los productos, o sea, extraerlos del medio de reacción ni bien se formen. Y ahí obligo a más cantidad de reactivos transformarse en producto de la reacción. ¿Estamos hasta ahí? Con la cinética, con el equilibrio químico. Sí, profe. Todo esto, cuando hay una industria que produce algo, cualquier reacción química para producir plástico, para producir cemento, para producir reactivos, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, lo que sea, los químicos que trabajan en esa industria entienden muy bien de esto y tratan de que la reacción química inicial barata les dé mucho producto, y entonces su fábrica es rentable, es, como se dice, sí, da buen rédito, redituable, ahí está. Bueno, en la presentación 3 vamos a ver otra cosita distinta, que son las reacciones ácido-base. Todos ustedes están acostumbrados, ¿no es cierto?, a escuchar esto es ácido, esto es básico, lo habrán visto en la secundaria seguramente, y eso se conocía desde la antigüedad, porque los ácidos se usaban especialmente para procesos relacionados con los metales, y las bases especialmente para cuestiones de limpieza, o la elaboración de algunas pinturas, por ejemplo. Y se consideraba que los ácidos y las bases eran principios opuestos porque podían neutralizarse entre sí. Entonces, surgen distintos autores tratando de explicar, digamos, por qué una sustancia es ácida y por qué una sustancia es básica. El primero que trató de estudiar esto fue Arrhenius, que dijo: ¿se acuerdan los electrolitos que nosotros vimos, los sólidos iónicos? ¿Se acuerdan de ese tema cuando vimos sólidos? Que decíamos que en los cristales verdaderos iónicos, en los nodos del retículo cristalino, yo tenía cationes y aniones alternados, como el cloruro de sodio, por ejemplo, ¿sí? Y decíamos que mientras estuvieran fijos en los nodos del retículo cristalino, a pesar de que yo tenía división de cargas, no podían conducir la corriente eléctrica porque justamente estaban fijos, y yo para tener conducción necesito que se muevan. Entonces, sí podía lograr que conduzcan la corriente eléctrica, por ejemplo, si los disuelvo en agua.
Ahí los cationes y los aniones salían de los nodos, adquirían movilidad y podían conducir la corriente eléctrica. Entonces, Arrhenius estudió soluciones acuosas de electrolitos. En agua, los electrolitos se disocian en cationes o iones positivos y en aniones o iones negativos. Y esa solución era ahora conductora de la corriente eléctrica. Y un ácido, para Arrhenius, era toda especie química que en medio acuoso era capaz de producirme protones, mientras que una base era toda especie química que en medio acuoso me podía producir oxidrilos. Y esta teoría tenía muchos aciertos realmente, porque podía explicar perfectamente por qué los de la antigüedad decían que los ácidos y las bases eran principios opuestos, porque si yo tengo un protón que le da el carácter ácido a algo en medio acuoso y reacciona con un oxidrilo de una base en medio acuoso, entre sí reaccionan y me da agua, y el agua es neutra, ¿sí? Por ejemplo, un hidróxido de sodio, que es una base, puede reaccionar con ácido sulfúrico, que es un ácido, se me forma agua y una sal neutra, y se anulan entre sí esas propiedades ácidas y básicas. Pero esta teoría tenía algunas limitaciones. Por ejemplo, hay algunas sustancias que son básicas, como el amoníaco o como el carbonato de sodio, y que a simple vista no tienen ningún oxidrilo para explicar su carácter básico. Lo mismo algunos óxidos que a simple vista tampoco tienen protones o tienen oxidrilos y sin embargo son ácidos o son básicos. Y otra cuestión es que limitaba a que siempre, según Arrhenius, una sustancia iba a expresar su carácter ácido o básico siempre en medio acuoso. Entonces surgen estos dos químicos, Bronsted y Lowry, que hacen una teoría un poquito más general y que dicen que los ácidos y las bases nunca actúan en forma aislada, sino como pares ácido-base. ¿Por qué? Porque las propiedades ácido-base se deben a un intercambio de protones. Un ácido va a ser toda especie química que pueda ceder protones, igual que Arrhenius, ¿sí? Pero la base, que para Arrhenius era ceder oxidrilos, para estos autores es la especie química que sea capaz de aceptar protones. Por eso vamos a hablar entonces de pares ácido-base, porque van a poder siempre uno enfrente al otro porque tienen que intercambiar protones. El ácido es el que cede el protón, la base es el que acepta el protón. Profe, tengo una consulta. Sí, decime. ¿Por qué el protón lo denominan H positivo? Creo que sería hidrógeno. Protón, exacto, porque es un átomo de hidrógeno que perdió su único electrón, entonces queda con el protón del núcleo. Por eso es un protón. Gracias. ¿Sí? Y se acuerdan que para Arrhenius, o sea, para la teoría anterior, el agua actuaba como disolvente. En cambio acá, para estos químicos, para Bronsted y Lowry, el agua actúa como reactivo, porque una especie química puede expresar su carácter ácido frente al agua, o una base expresar su carácter básico frente al agua. ¿Por qué? Porque el agua tiene un carácter que se llama anfótero, puede actuar como ácido o como base según con quién se enfrenta. Si el agua se enfrenta a un ácido, o sea, ácido era la especie química que cedía un protón, el agua va a actuar como base, aceptando un protón. En cambio, si yo tengo una base disuelta en agua, la base va a poder captar un protón que lo va a ceder ¿quién? El agua, que va a actuar como ácido, ¿sí? ¿Se entiende? El agua puede actuar tanto como ácido o como base. Es más, el agua frente a ella misma puede actuar como ácido y como base. Una molécula actúa como ácido y otra como base. Acá lo vamos a ver. Acá es lo que quiero, chicos, que corrijan en sus apuntes. Acá decía H2 y yo le borré el 2. Borren, por favor, en sus apuntes porque está mal.
Acá tengo una molécula de agua que reacciona con otra molécula de agua. ¿Se acuerdan? Según Bronsted y Lowry, una reacción ácido-base es una reacción de transferencia de protones. Esta molécula de agua va a actuar como ácido, va a ganar, perdón, esta molécula de agua va a actuar como ácido porque va a ceder un protón y se va a transformar en un oxidrilo. Y este protón que cedió esta molécula va a ser el que gane esta otra transformándose en un ion hidronio, que es lo mismo que poner un protón, ¿sí? Si ustedes ponen hidronio o protón, es lo mismo. Entonces, si nosotros a esta reacción le hacemos la constante de equilibrio, ¿se acuerdan que nosotros decíamos, la constante de equilibrio es esto por esto sobre esto por esto, ¿sí? ¿Se acuerdan? Si nosotros escribimos que la constante de equilibrio va a ser igual a la concentración de hidronio o de protón por la de oxidrilo sobre la de agua al cuadrado, porque eran dos moléculas de agua. La molécula de agua, la concentración de molécula de agua es la misma, porque yo no le estoy agregando nada, así que lo considero como si fuera una constante, porque trabajo en soluciones muy diluidas, y esa constante de equilibrio por la concentración de agua termina siendo una nueva constante que se llama constante de equilibrio del agua, que se llama constante de autoionización del agua, que experimentalmente se demuestra que a 25 grados Celsius tiene un valor de 1 por 10 a la menos 14. ¿Qué significa esto que nosotros vemos así tan matemático? Significa que en cualquier disolución ácida o básica que yo tengo, si yo mido la concentración de protones y mido la concentración de oxidrilos, el producto de ambos, siempre sea la sustancia que sea, siempre me da 1 por 10 a la menos 14. ¿Se entiende? Esto es una constante que se llama KW, que se llama constante de autoionización del agua, y significa, esto les tiene que quedar muy en claro, en cualquier solución ácida, básica, neutra, lo que sea, la concentración de protones por la concentración de oxidrilos es 1 por 10 a la menos 14. ¿Y eso qué importancia tiene? Porque me va a servir para caracterizar una solución, ¿sí? Fíjense, si nosotros decimos que esto se tiene que cumplir siempre, cuando yo tenga una solución neutra, la concentración de protones va a ser hilo, ¿sí o no? Porque por eso es neutro. ¿Se entiende matemáticamente? ¿Chicos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Para profe. que yo tenga una solución neutra, significa que esto es igual a esto. Y si esto es igual a esto, y a su vez el producto de ambas cosas es 1 por 10 a la menos 14, es porque cada uno de ellos vale 1 por 10 a la menos 7. 1 por 10 a la menos 7 por 1 por 10 a la menos 7 me va a dar 1 por 10 a la menos 14, ¿sí? Acá es más matemático que químico, ¿sí? En cambio, en una solución ácida, ¿cómo van a ser los protones respecto de los oxidrilos? ¿Más altos o más bajos? ¿Más bajo? La solución Más alto. ácida es la que da protones. Entonces, en una solución ácida, ¿cómo va a ser la concentración de protones? Mayor. Mayor, Ah, no, vi ¿sí? mal. En una solución ácida, esto es mayor que esto. Entonces, esto va a ser mayor de 1 por 10 a la menos 7 y esto tiene que ser menor de 1 por 10 a la menos 7 porque la multiplicación siempre me tiene que dar 1 por 10 a la menos 14. ¿Sí? Por eso ponemos, si la concentración de protones es mayor que la concentración de oxidrilos, es decir, la concentración de protones es mayor de 10 a la menos 7, estoy hablando de una solución ácida.
En cambio, en una solución básica, ¿cómo es la concentración de oxidrilos? ¿Más alta o más baja que la de protones? Más alta. Más Más alta. alta. La concentración de oxidrilos es mayor de 1 por 10 a la menos 7. Entonces, esta va a ser más baja, de modo que el producto siga siendo 1 por 10 a la menos 14. ¿Sí? Les pregunto yo, ¿es fácil hablar de estos números por 10 a la menos 14, por 10 a la menos 7? ¿Es sencillo trabajar con eso? No. No. Entonces, yo tengo una ¿cómo? duda. Tengo una Sí. duda. Sí. ¿Cómo se hace para medirse que tienen números de concentración tan bajos? ¿Con qué instrumentos se miden esos componentes? Eso se determina experimentalmente, ¿sí? Se puede determinar perfectamente, eso no lo ven ustedes, pero sí se determina, se puede determinar de manera específica. Nosotros no lo vemos, no lo trabajamos así, de esta manera se trabaja con las constantes de equilibrio, con eso se puede determinar. Yo cuando estudiaba en la Facultad de Bioquímica hacíamos todas esas determinaciones, se puede hacer experimentalmente, pero ustedes lo tienen que entender conceptualmente. Siempre, entonces, lo que les tiene que quedar claro es que en una disolución ácida, neutra, básica, lo que sea, siempre se cumple que el producto de protón por oxidrilo da 1 por 10 a la menos 14. Cuando es neutra es fácil, como las dos son iguales, tienen que ser las dos 1 por 10 a la menos 7 para que el producto de ambas me dé 1 por 10 a la menos 14. Si es ácida, donde yo tengo más protones que oxidrilos, esta es más grande que esta. Esta es mayor a la menos de 1 por 10 a la menos 7, esta tiene que ser más baja, pero el producto se sigue manteniendo. Lo mismo en una disolución básica, la que es más alta es la de oxidrilos, la otra tiene que ser más bajita, pero el producto de ambos se tiene que mantener. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Pero no es cierto que no es fácil, no es sencillo estar trabajando con estos exponentes negativos y demás. Entonces a los químicos se les ocurrió poner un parámetro que se llama pH. Y pH se define matemáticamente como el menos logaritmo decimal de la concentración de protones. Entonces, en las disoluciones ácidas, vamos acá atrás. En las disoluciones ácidas, donde yo decía que la concentración de protones era mayor de 1 por 10 a la menos 7. El menos logaritmo, o sea, mayor de 1 por 10 a la menos 7 significa 10 a la menos 7, 10 a la menos 6, 10 a la menos 5, 10 a la menos 4, ¿cierto? Porque fíjense que son exponentes negativos, son los ceros antes del 1, ¿sí? Entonces, mayor que 1 por 10 a la menos 7 es que sea por 10 a la menos 6, a la menos 5, a la menos 4, a la menos 3. El menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 7, háganlo con la calculadora, es 7. El menos logaritmo decimal de 1 por 10 a la menos 6 es 6. El menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 5 es 5. Por eso, para las disoluciones ácidas, el pH es menor de 7. ¿Se entiende? Sí, Es profe. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Siempre que una solución tenga un pH menor de 7, es ácida. Si el pH es 7, es porque el menos logaritmo decimal de la concentración de protones es 7, porque esto vale 1 por 10 a la menos 7. Y si es menor que 1 por 10 a la menos 7, significa que es a la menos 8, a la menos 9, a la menos 10, a la menos 11, a la menos 12, y el pH es mayor de 7. Y esto es lo que usamos siempre en la práctica nosotros. Le tomamos el pH directamente a una solución, si es menor de 7 es ácido, si es igual a 7 es neutro, si es mayor a 7 es alcalino. Y esto ustedes lo van a trabajar muy bien, los chicos que vean el tema de los retos de aguas, o con el profesor Beglia, el tema del pH del agua para el amasado del cemento y demás. Eso hay que controlarlo muy bien, porque si el pH, por ejemplo, es ácido, se va a corroer la armadura del hormigón armado, por ejemplo, y no va a servir. Entonces, por eso hay que controlar muy bien. ¿Está? Entonces, con esto es lo que nos manejamos en general.
Y acá tienen entonces, esta sería, fíjense, 10 a la menos 7 se corresponde con un pH 7. 10 a la menos 6 con un pH 6. 10 a la menos 5 con 5, 4. Así tienen acá la comparación expresado en concentración versus lo que sería el pH, que es mucho más sencillo de trabajar. Y acá tienen algunas sustancias que se encuentran en la vida cotidiana, las que son ácidas, por ejemplo, la leche, el pan, la cerveza, el limón, los jugos gástricos, el ácido clorhídrico, fíjense los pHs que tienen, y otras sustancias que son alcalinas, como el bicarbonato de sodio, los detergentes, el amoníaco, el hidróxido de sodio. Y no sé si vieron, chicos, en el tema 4, hay uno que dice, en el repositorio del tema 4, dice medición de pH o algo así, y que le dan como un jueguito para hacer, que van cargando una cuba con distintas sustancias y le miden el pH. Después tienen 2 videitos de la profesora Borfitz, uno enseñándoles a hacer soluciones y midiendo el pH, y después unos colorantes que usamos que se llaman indicadores de pH, que según el color que toma la reacción pueden saber si es ácido o básica. Les recomiendo que miren esos videitos porque les va a ayudar mucho a entender este tema. Bueno, y así como teníamos el pH, también podemos definir al pOH si le queremos prestar atención al oxidrilo. Y acá les pido también que corrijan, en el apunte estaba sin el signo menos este. Por favor, pongan, no, en el Word no, sino en el Power. Lo corrigen, por favor, o en sus apuntes. El pOH se define como el menos logaritmo. Siempre el pOH o pH es menos logaritmo decimal y se va a cumplir. A ver, nosotros sabíamos que protón por oxidrilo tiene que ser 1 por 10 a la menos 14, ¿sí? Eso se determina experimentalmente. Si yo le aplico menos logaritmo a un producto, el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Eso matemáticamente también. Entonces, si yo le aplico menos logaritmo a esto, menos logaritmo a esto, y menos logaritmo a esto, menos logaritmo de esto, ¿qué es? pH. Menos logaritmo de esto, ¿qué es? pOH. Y menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 14 es 14. Entonces, así como se cumplía que protón por oxidrilo es 1 por 10 a la menos 14, siempre se cumple que pH más pOH es 14. Y acá en este ejemplo lo ven. Siempre, si ustedes saben el pH, pueden deducir el pOH porque la suma siempre da 14. ¿Sí? Sí, profe. Esto, chicos, tienen que practicarlo, tienen que mirarlo, porque es más matemático que químico, ¿sí? Lo tienen, si ustedes lo entienden matemáticamente, es muy sencillo, van a hacer ejercicios de esto también en problemas, y les recomiendo, ahí voy a dejar de compartir, les recomiendo que miren en el aula virtual, hay ¿cómo se llama? Una aplicación que es para ver ¿Cómo ocupar eso? Porque yo no entendí. ¿Cómo? Si puede mostrar cómo ocupar el que usted dice. Ah, no puedo, lo que pasa es que no puedo entrar, tendría que entrar acá al aula. Si me dan un segundito, ¿entro? ¿No tienen problema? ¿Me esperan un ratito? A ver, No hay problema, profe. me dan un segundito, lo busco. Espérenme un ratito. Ah, pero tengo que poner para compartir. Espérenme un ratitito. Entro rápido. Un segundito, un segundito. Un segundito y ya estoy entrando.
Profe, entonces, hidrógeno 3, oxígeno es concentración de protones. Sí, es lo mismo. Es lo mismo si, cuando ustedes hacen agua más agua, que me da. Esperen, chicos, que les quiero. A ver cómo tengo que hacer. Tengo que poner para compartir. Si ustedes ponen agua más agua, me da hidronio, o sea, H3O más oxidrilo. Pero si ponen una sola molécula de agua, y les es más fácil, ponen agua en equilibrio con protón más oxidrilo. Como les sea más sencillo a ustedes, sí, es exactamente lo mismo. Esperen a ver si les quiero mostrar. Esperen un ratito. Acá. ¿Ven ahí, chicos? No. A ver, ahí enseguida parece que va a mostrar. Ahí parece que va a presentar. Ahí se ve, profe. Espérenme que ahora no veo yo. ¿Ahí están viendo? Ahí sí. Sí. Ahí, por ejemplo, ahí tienen agua. ¿Ven? ¿Están viendo, no es cierto? Sí, profe. Bueno, entonces le ponen este cosito acá. Como tengo agua, ¿cuál es el pH? pH neutro, Ya, ¿qué marca acá? 7. Ven acá, 7. Saco este cosito. En vez de agua, vamos a tirar, por ejemplo, sangre. La sangre tiene pH alcalino, tiene 7 y pico. 7,4. Sí, por ejemplo, es para jugar nomás. La leche, por ejemplo, ¿es ácida o básica? Básica. No, Ácida. ácido láctico tiene la leche. pH Ah. 6,5. Profe, Y se le ahí puede le diluir. pueden agregar distintas cosas, le pueden agregar más agua, pueden jugar. Fíjense que si ustedes van diluyendo, le van agregando cada vez más agua, el pH va subiendo porque le voy licuando su carácter ácido, ¿sí? Entonces sacan, por ejemplo, le ponen, a ver, jugo de naranja, ¿es ácido o básico? Ácido. Ácido. Ácido, porque tiene que ácido el jugo de naranja. ¿Ácido? Ácido Cítrico. Cítrico, muy bien. Cítrico. pH 3,5. Sirve para lavar las ollas el jugo de naranja. Si le agrego más agua, ven que se va perdiendo un poco su carácter tan ácido porque se diluye, ¿sí? Porque el agua es neutra. Si le ponemos, por ejemplo, ¿qué le quieren poner? Esto es jabón, ¿no? Jabón, que tenemos ácido o básico. ¿Para qué usaban en la antigüedad los científicos de antes las bases? Para limpiar. El pH, fíjense, 10. Un pH bien alcalino. Si le agrego un poco de agua, lo voy diluyendo y lo voy haciendo más, no tan alcalino. ¿Sí? Y si le agrego más jabón, le aumento de nuevo la alcalinidad. Y así, y acá puedo vaciar. Y bueno, y ahí pueden jugar con eso. Y después tienen, dos videitos de la profesora Valeria,
que les muestra los distintos, eso no les voy a pasar porque duran un tiempito, lo tienen que mirar, los distintos colorantes como los indicadores de pH son sustancias que en un medio, por ejemplo la fenolftaleína, en un medio alcalino es fucsia y en medio ácido es incoloro totalmente, entonces pueden ir viendo eso. Y en otro iban preparando unas soluciones y le iban agregando más, como lo que hicimos recién, le íbamos agregando cada vez más agua y cómo se iba cambiando su pH, con unas tiritas que nosotros ocupamos para medir el pH. Y bueno, eso es todo, chicos. ¿Alguna consulta? Uy, acá en el chat hay mucho que no vi, que es un ¿qué es un catalizador? Acá me preguntaban, ¿qué es un catalizador? Bueno, acá Joaquín le respondió, una sustancia que acelera o reacciona, exacto Joaquín Cosoy, una sustancia que acelera o retrasa una reacción química sin afectar el inicio ni el final, o sea, parte de los mismos reactivos y llega a los mismos productos, y solamente cambia la velocidad. Pero lo que tienen que recordar es que la reacción que era endotérmica seguirá siendo endotérmica, la que era exotérmica seguirá siendo exotérmica, y la reacción que no podía ocurrir por sí misma no va a ocurrir aunque yo le ponga un catalizador. ¿Hasta qué mesa esperan para los condicionales? No sé, chicos. No sé hasta cuándo. Ustedes piensen que va a ser, yo creo que va a ser hasta fin de año. Y es más, si ustedes están trabajando bien en sus grupos, yo los voy a dejar porque vamos a seguir nomás, si no ustedes van a perder y van a tener que hacer el contracuatrimestre. Así que sí, los que están condicionales, más que nadie, tienen que trabajar con mucho empeño en los grupos de retos para que los tengamos en cuenta, digamos, y que los dejamos seguir. Yo la verdad es que creo que va a seguir, chicos, porque la cuestión de la pandemia no se está resolviendo. Acá en Corrientes, por el contrario, está empeorando. Así que, bueno, eso. Bueno, ¿les resultó más o menos fácil entender los 3 videitos de este tema? Profe. Sí, entendieron. Bueno, cualquier cosa, si no, dice, profe, o sea, si una canilla sale agua con un pH de 1 en medio litro y debo preparar cemento con armadura, tengo que neutralizar la pH con... No es así exactamente con 10 litros, vas a estudiar vas a agregarle alguna sustancia que la alcalinice directamente, no es agregarle, ¿y qué le vas a agregar? Agua al agua para diluirla. No, se le agrega sustancias que la alcalinizan, ¿sí? Así que el agua ya es neutra, así que si vos le agregás agua al agua, sigue siendo, si le agregás agua neutra, va a seguir siendo neutra. Hay que ver qué sustancias tiene disuelta el agua para que le esté dando esa acidez o esa alcalinidad. ¿Listo? No, jugo de naranja, no, Gabriel, al contrario, el agua para la armadura tiene que ser alcalina, agregarle jabón en todo caso. Jabón. Sí. O hidróxido de sodio, ¿vale? Sí, porque el ácido corroe, eso vamos a ver ahora cuando veamos el tema 5, justamente que vamos a ver corrosión, vamos a ver qué le pasa a un metal en medio ácido. ¿Está? Bueno, chicos, ¿sí? Por la propiedad que tiene el agua de reaccionar como ácido o como base, es que se permite combinar con distintos elementos. Claro, o sea, vieron que nosotros dijimos que un ácido tiene que reaccionar con una base, pero no necesariamente vos tenés que poner un ácido verdadero con una base verdadera. Podés poner un ácido con agua y demuestra su carácter ácido, o una base con agua y demuestra su carácter básico, porque el agua puede actuar como base o como ácido respectivamente, digamos. Eso es lo noble que tiene el agua, digamos, que actúa de una forma u otra en función a quién se vaya enfrentando.
La semana que viene va a haber clases, digo, por las mesas. Eso me estaba por fijar. Saben que no me acuerdo, ahora me voy a fijar y les voy a poner en el aula. Creería que no. Si me dan un segundo, me fijo. Yo les contesto. Tema 5 no, es el 15 de septiembre. El próximo martes no tenemos clase. Es la otra clase, la otra semana. ¿Existe el agua concentrada? Y no. Si se evapora del agua, es vapor de agua. Bueno. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Profe, yo quiero saber, ¿hace cuánto se está dando clase de práctica así por videollamada? ¿Y desde que comenzamos? ¿Vos no estás en ningún grupo? No, pues yo pensaba que era de consulta, nomás las clases de práctica. Clases prácticas como tal, creo que hace 3 semanas. La primera clase nomás fue de consulta. Bueno. La primera clase de teoría, de prácticos, fue el 7 de agosto. Ahí empezaron con estructura atómica, después el 14 dieron radiactividad y tuvieron dos clases de nomenclatura, y este viernes estarían dando pH, que es justamente lo que vimos ahora. Así que sí o sí tienen que estar, chicos, con sus grupos asignados para estar, ¿sí? En los grupos, porque eso es importante para los parciales y demás. Había explicado la profe de práctico, por lo menos la de mi grupo, que como estábamos más atrasados en la práctica que en la teoría, no podían hacer clases de consulta, entonces les salía más rentable explicarle los temas a ella. Que ella nos explique los temas sería. Claro, sí, siempre en las clases de problemas dan como una especie de teoría aplicada a los problemas, una teoría más comprimida que les sirva para entender bien la resolución de los ejercicios, digamos. Pero es lo mismo, digamos, que doy yo en teoría un poco más extenso, con más fundamento teórico, digamos. Ellos dan lo que se llama teoría aplicativa, que es aplicado a los problemas específicamente. ¿Sí? ¿Está? Bueno, chicos, si no hay más consultas, vayan a descansar un poquito, se cuidan, los que están en Corrientes se cuidan, porque acá está complicado el tema, los que están en Resistencia se siguen cuidando. Y, ¿qué les iba a decir? Cualquier consulta, estamos acá. Y el 15 sería la próxima clase de teoría. Y bueno, les aconsejo, vean por favor el videíto de construcción del puente, está muy lindo para que lo miren, y jueguen acá un poquito con esto que vieron acá que les mostré recién del pH, y miren los videitos que les hizo la profesora Borfitz de los indicadores de pH, cómo se ocupan en el laboratorio y cómo se preparan en el laboratorio las distintas soluciones de ácidos y de bases, ¿sí? Ya que ustedes no pueden hacer laboratorio, porque no podemos ir al laboratorio, por lo menos que los vean un poquito, ¿sí? Bueno. Profe, una consulta más le hago. Sí. En términos de textos así para leer, qué sé yo, en cuestión de algo así como más divulgativo, Sí. ¿hay algún libro o cosas así para recomendar que tenga usted? Chicos, cualquier libro que ustedes tengan de química del secundario les puede servir. O cualquier libro, en la facultad nosotros tenemos el Chang, les muestro.
es un libro fenomenal, pero bueno, es bastante intenso para leerlo. Muchas de las cosas que yo les puse en los apuntes y en los resúmenes están basados en este libro, que es nuestro libro de cabecera en la asignatura, pero bueno, es un libro que es un poco intenso cuando uno se siente a leerlo así sin anestesia, digamos, y entonces, bueno, creemos que por ahí el Word que nosotros les preparamos es un poquito más accesible. Lo mismo, cualquier libro, esta parte, hasta el tema 6 inclusive, es un tema de química general, así que lo que hayan ocupado en el secundario les puede servir, o cualquier libro de química general va a tener lo mismo que nosotros les estamos dando acá. Ahí está, gracias, profe. Sí, bueno. Bueno, chicos, acá preguntan, supuestamente son mesas con clases, no, para primer año no. Así que es sin clases para nosotros. Eso en el cronograma figura como semana de examen, así que es sin clases para nosotros. Exámenes sin clases para nosotros. Bueno, chicos, que estén bien, a cuidarse y nos vemos el 15, ¿sí? No, profe, adiós. Chao, chicos, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Chao, Voy profe. a preparar un buen diluido de agua. Chao.